Volviendo a 1814, el gobierno central de Buenos Aires iba a emplear más fuerzas en intentar terminar con la amenaza de la Liga de los Pueblos Libres que en ayudar a San Martín, Juan Azurduy o a Güemes a luchar contra la amenaza constante de los realistas. Martín Miguel de Güemes fue un hombre con un poder inmenso en Salta. Estaba al mando de los infernales, gauchos que le eran leales hasta la devoción y que fueron fundamentales en la defensa del norte de nuestro país, que estaba siempre amenazada por los españoles. Junto a Martín Miguel de Güemes estaba su hermana Macacha, otra heroína fundamental de nuestra patria. Un poco más al norte que les Güemes se encontraba Juana Azurduy, que nos defendía de los realistas en la zona del Alto Perú. Belgrano le regaló su espada y la hizo nombrar con el cargo de teniente coronela del ejército argentino, siendo la primera mujer en ostentar un cargo oficial en nuestro ejército. Y para rememorar a Juana, hoy tenemos a Nadia Larcher y Javier Malosetti. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Amigo, tu voz más allá de y tu galope audaz, doña Juana Azurduy. Me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su faz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. San Martín, que desde agosto de 1814 sería el gobernador de Cuyo. Cuyo es la región que abarca el territorio de San Juan y San Luis y Mendoza. Don José siempre tuvo las cosas bien claras y a los pedidos de Buenos Aires de que preste su ejército para combatir federales, él contestó claramente que no iba a derramar sangre de hermanos y que su lucha era contra los españoles, a los que él llamaba maturrangos. Sumamente complicado para los revolucionarios. Fernando VII había sido restituido un año antes en el poder y la era de Napoleón quedaba totalmente terminada tras la batalla de Waterloo. Los revolucionarios entienden que si no se apresuran a declarar la independencia, toda la revolución corre peligro. Era fundamental para el plan de San Martín cruzar a Chile siendo el general de un país soberano. Por todo esto, la Liga de los Pueblos Libres declara su independencia un 29 de junio de 1815. Este es un dato borrado por la historia oficial, sin embargo, fue tan importante este suceso que salvo Córdoba, las provincias que concurrieron a esta declaración de independencia no asistieron luego a la que todos conocemos de 1816, por considerar que la independencia ya estaba declarada. Entonces, para la segunda declaración de independencia, por llamarla de alguna forma, la de 1816, las provincias se negaron a juntarse en Buenos Aires. Así que se eligió la provincia de Tucumán para ser la sede de un nuevo congreso. Tucumán es elegida porque estaba situada en el centro del país. Recordemos que los indígenas estaban dominando la Patagonia. Ese territorio aún no había sido saqueado. Faltaba mucho tiempo en verdad para que el horror llegara. Por eso en ese momento Tucumán en el medio del mapa quedaba. El 24 de marzo de 1816 se inaugura el Congreso y comienzan las discusiones respecto de qué forma de gobierno tomaría el proyecto nacional. Belgrano propuso una monarquía inca constitucional, crear un parlamento que sea elegido con el voto popular y que haya un rey que según Manuel debía ser un inca. Un inca. Si bien algunos diputados lo apoyaron, como era de esperar, también hubo comentarios racistas por parte de otros, como por ejemplo Tomás de Anchorena. Hubo que aguardar hasta el 9 de julio de 1816, un hermoso día soleado, en el que los diputados se deciden y declaran unánimemente a las Provincias Unidas en Sudamérica como una nación independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Por viveza de San Martín, que sabía que hubo intentos de entregar nuestra soberanía a otras potencias extranjeras, el diputado Medrano agregó una modificación a la fórmula del juramento. El Congreso aprobó entonces la incorporación de la frase «y toda otra dominación extranjera». Así nos convertimos en una nación independiente, con todo lo que ello implica,
Ahora sí, podíamos gritar al mundo que éramos libres. Lamentablemente, en 1816, con la independencia ya declarada, San Martín aceleró los preparativos para emprender la epopeya de cruzar los Andes. Para ello se valió del dinero que le dio el directorio a cargo de Pueyrredón, que había sido designado por el Congreso de Tucumán como el nuevo director supremo ya. El cruce de los Andes también fue posible por la gran solidaridad del pueblo cuyano que dio todo y más para poderlo lograr. El pueblo de Cuyo dio sueldos, ropas, ollas, armas, mulas, comida, de todo. Hubo patriotas que realizaron una labor incansable para lograr el objetivo. Por ejemplo, Luis Beltrán, que era un fraile franciscano que se unió al ejército y dirigió una impresionante fábrica de armas, llegando a bajar campanas gigantes de iglesias para convertirlas en armamento. Pero San Martín, además de las armas tradicionales de la guerra, dominaba una herramienta especial, la guitarra. Cuenta el coronel Félix de Olazábal en sus memorias que después de elaborar un plan de combate trazando mapas, el general pedía la guitarra a su asistente y así tonificaba su espíritu en la intimidad de su alma. Dicen que su estudio favorito era este, La gota de agua, del catalán Fernando Sor, el Beethoven español como lo llamaban, que había sido maestro del general cuando este era muy jovencito. Y para compartir los efectos tonificantes de la música con la tropa, San Martín contaba con 2 bandas que acompañaban a su ejército de los Andes. De una de esas 2 bandas ya hablamos. Es la que estaba compuesta por 16 afrodescendientes esclavizados que Rafael Vargas había enviado a estudiar a Buenos Aires con Víctor de la Prada. Vargas entregó esta banda con uniformes e instrumentos a San Martín y también otorgó a sus miembros la libertad. Pero bueno, al parecer eran libres de ir a donde Rafael Vargas les dijera, en este caso a cruzar los Andes, una de las más grandes proezas de la historia militar mundial. Por el pianista. Además de esta banda musical hubo muchas otras personas esclavizadas que consiguieron la libertad por unirse al ejército. Dicen que en la tropa había unos 2.500 libertos, de los que solo regresaron a Mendoza alrededor de 150. Así es que en 1817 San Martín, con su ejército y sus bandas, finalmente cruza los Andes y consigue una impresionante victoria en la batalla de Chacabuco. En marzo de 1818 ocurre el desastre de Cancha Rayada, donde los patriotas pierden contra el ejército realista al mando de Osorio. Pero esta derrota sería un circunstancial revés, ya que pocos días más tarde, en la batalla de Maipú, los patriotas nuevamente vencen a los realistas y de esta forma logran la liberación definitiva de Chile. De este lado de la cordillera, el gobierno central de Pueyrredón seguía destinando más recursos para combatir a Artigas que para defender la banda oriental de las invasiones portuguesas o para ayudar a San Martín. El Congreso de Tucumán sanciona una constitución centralista, aristócrata y unitaria, que era totalmente inadmisible para las provincias federales. Días más tarde, Pueyrredón renuncia y el Congreso de Tucumán elige como director supremo a José Rondó. Rondó manda a llamar una vez más al ejército del norte para que lo ayude a combatir a los federales, pero el ejército desobedece y se amotina en Arequito. Esto deja desamparado a Rondó, que pierde en la batalla de Cepeda de 1820 contra los caudillos federales Estanislao López y Francisco Ramírez. Tras esta derrota, Rondó se ve obligado a renunciar. Ante el vacío de poder, un cabildo abierto designa gobernador de la provincia de Buenos Aires a Manuel de Zarratea. Artigas estaba muy ocupado combatiendo con los portugueses, por lo que envía a los victoriosos Estanislao López y a Francisco Ramírez para que le exijan al gobierno central que le declare la guerra al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Así se llamaba el territorio de Brasil hasta 1822, cuando se convirtió en el Imperio de Brasil. Y esta canción termina así. En este contexto, Zarratea firma el Tratado del Pilar con Estanislao López y Francisco Ramírez. Los caudillos federales impusieron que se termine el gobierno centralista directorial y se disuelva el Congreso, declarando la autonomía de las provincias. O sea que a partir de ahora las provincias quedaban separadas, siendo estas estados autónomos.
El tratado fue una verdadera traición a Artigas. Fue firmado sin consultarlo y aún más sin tener en cuenta la razón por la cual Artigas los había enviado, que era conseguir que Buenos Aires declare la guerra al ejército luso-brasileño. Artigas, con sus tropas diezmadas, le declaró la guerra a su antiguo compañero Francisco Ramírez. Así es que el 20 de septiembre de 1820, José Gervasio Artigas, el padre de los pobres, sería definitivamente derrotado y se exiliaría en el Paraguay, abandonando por siempre la vida pública y dejando trunco el sueño de los pueblos libres. Mientras tanto, San Martín, luego de asegurar la independencia de Chile, estaba por emprender la última etapa de su plan de liberación continental, terminar con los españoles en Lima, el centro del poder realista en América. El general emprendió esa misión como jefe de una fuerza autónoma, ya que las Provincias Unidas que lo habían nombrado ya no estaban unidas. A este contexto de caos que se inicia tras el Tratado de Pilar se lo llama la anarquía del año 20.